deseamos preparar nuestro corazón para escuchar la meditación en la palabra de Dios y continuamos con nuestro estudio del libro del profeta Ageo. Dios mediante, hoy estamos acabando el capítulo 2 y el tema de la mañana de hoy es: sirvamos a nuestro Dios en santidad. Sirvamos a nuestro Dios en santidad. Y antes de continuar, oremos al Señor. Padre, gracias por esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por habernos traído con bien a este lugar para que como pueblo tuyo, para que la congregación, Señor, pueda expresar adoración a ti a través de los cánticos, de las oraciones. Pero ahora, Señor, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida para escuchar tu voz, para que tú nos hables a cada uno de nosotros. Y Dios, también de manera particular queremos orar por nuestro pastor Fernando, Señor, que retorne con bien. Guárdalo tú, Señor, también al pastor Ángel, que ambos lleguen de la mejor manera. Gracias, Señor. Toma el control de este tiempo. Bendice a tu iglesia, cada hermano presente, y una vez más habla nuestra vida. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Amén. Sirvamos a nuestro Dios en santidad. Y saben, muchos creyentes sirven a Dios, ¿sí? Pero pocos se detienen a pensar cómo lo están haciendo. Sí, se involucran en la obra, participan en las redes, en los ministerios, cumplen diligentemente tareas o responsabilidades, pero no siempre examinando si su servicio realmente honra a Dios o solo llena una rutina en sus vidas. Y lamentablemente, con el tiempo, servir se ha vuelto una costumbre más, un compromiso mecánico que se cumple muchas veces sin pasión, sin gozo, e incluso algunos hasta lo hacen mientras cargan con pecados o con una doble vida. Mantienen apariencias, cantan, enseñan, predican o ayudan de muchas maneras, pero lo hacen con un corazón contaminado por el pecado. Tal vez otros no lo notan, nadie se da cuenta, pero déjame decirte que Dios sí. Y aunque externamente todo parezca de lo más normal, internamente la vida espiritual se ha ido desgastando, la sensibilidad a la voz del Espíritu se va apagando y el servicio, en lugar de ser una ofrenda agradable, se convierte en algo extraño, sin sentido. Porque servir sin santidad, mi hermano, mi hermana, es servir con las manos ocupadas, pero con el corazón lejos de Dios. Y lo más triste es que muchos se están acostumbrando a servir así. Piensan que mientras las cosas marchen bien y las personas los aprueben, Dios también estará conforme. Y algo similar estaba ocurriendo con el pueblo judío en tiempos del profeta Ageo. Habían retornado del exilio y pensaban que con reconstruir el templo y ofrecer sacrificios ya estaban cumpliendo con Dios. Creían que la actividad era suficiente, con eso bastaba. Sin embargo, el Señor no se conforma con obras externas. Por eso interviene directamente, mostrando su insatisfacción, enviando a su siervo Ageo con un mensaje claro y confrontador para corregir a su pueblo, para enseñarle que no basta con servir, sino que también debemos reparar
en cómo lo estamos haciendo delante de Dios. Por eso esta mañana, a la luz de los versos leídos por el pastor, vamos a responder esta pregunta: ¿qué hizo Dios para que su pueblo comprenda que debía servirle en santidad? Porque algo tuvo que hacer el Señor. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios para que su pueblo comprenda, tome conciencia que debía servirle en santidad? En primer lugar, escúcheme bien, mi hermano, mi hermana, les reveló la verdadera condición de su corazón. Les reveló la verdadera condición de su corazón. Mira el verso 10. Inicia con una importante referencia. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo. Mira, el mensaje comienza con una fecha precisa. Más adelante explicaremos ello. Esta mención no es un simple detalle histórico, sino que muestra de que Dios habla en momentos concretos y con propósitos definidos. Cuando Dios interviene en la historia es porque algo tiene que hacer, algo tiene que decir. Dios no interviene por gusto o en vano, era necesaria su intervención, y levanta a su profeta Ageo y le da un mensaje para examinar la condición espiritual de su pueblo. ¿Y cómo lo hizo? En primer lugar, mira, a través de su palabra. Verso 11 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo. ¿Te das cuenta? En esta ocasión, Dios no los confronta señalando sus pecados directamente como otras veces lo hace. Dios denuncia y dice 1, 2, 3, 4, estos son tus pecados. No, en primera instancia, lo que Dios busca es que el pueblo discierna su condición al escuchar la ley a través de los sacerdotes. Recuerda tú, mi hermano, que la ley era el principio regulador de todos los aspectos de la vida. Era la regla de fe y conducta para su pueblo. Entonces, lo que Dios está haciendo es volverlos a su palabra. Les está diciendo, tienen que volver a mi ley, vuelvan. Y este acercamiento no debía ser informativo o intelectual. Dios estaba buscando que su palabra iluminara la mente y el corazón de cada uno de ellos, de tal manera que puedan ser capaces de discernir su pecado y lo confiesen. Porque hermano, hermana, eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos confronta, revela la verdadera condición de nuestra vida. Mira lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, atención aquí, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué nos está diciendo este verso? Que la palabra de Dios es viva, es actual, siempre tiene un mensaje pertinente para cada uno de nosotros en cualquier contexto. Y esa palabra penetra, profundiza, porque busca escarbar en lo más profundo del ser. Y frente a la palabra de Dios, nada, absolutamente nada puede permanecer oculto, aún aquello que no se ve, como los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios se encarga de exponerlas a la luz.
Por eso, mi hermano, mi hermana, ¿sabe? Volvamos a la palabra. Volvamos a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para exponer nuestro corazón delante de ella. Para que podamos examinarnos. Para que cuando tú pongas tu corazón, para que cuando yo ponga mi corazón frente a ella, pueda mostrarme la verdadera condición, cómo estoy realmente. Porque a veces entre tanto vaivén podemos pensar que todo está bien, pero la evaluación que vale es la evaluación de Dios. Mi hermano, mi hermana, esto es necesario porque Dios no es un Dios pragmático. No es que a Dios dice, mira, mientras lo que hagas tenga resultados, todo bien. A mí me importa el resultado, el producto. No me importa lo que hagas y cómo lo hagas. Me importa el producto. ¿Sabes? Dios no es así. Por eso digo, Dios no es pragmático. A Dios le importa cómo servimos, con qué corazón hacemos lo que hacemos. Dios le revela su condición también a través de una parábola legal. Mira, la pregunta que debía hacer el profeta estaba basada en las leyes de pureza. ¿Y qué estipulaban estas leyes? En primer lugar, veamos Levítico 6:27. Mira, con atención. Todo lo que tocare su carne, todo lo que tocare su carne será santificado. Y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre lo cual cayere en el lugar santo, en lugar santo. Este verso está en el contexto del sistema del tabernáculo, por eso específicamente dice lugar santo. Es decir, en ese lugar, en el tabernáculo, en el contexto del ofrecimiento de los sacrificios, de la carne sacrificada a Dios, en ese contexto, en ese escenario, si un objeto tocaba la carne santificada, dedicada a Dios, ese objeto se volvía ceremonialmente santo. No moralmente, ceremonialmente y solo dentro de ese sistema. ¿Estamos claros? Amén. Ageo plantea un escenario diferente y le dice a los sacerdotes: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella pues tocare pan, vianda, vino, aceite o cualquier otra comida, pregunto, ¿será santificada? Miren, la carne dedicada se les entregaba a los sacerdotes. Al salir del tabernáculo ellos lo llevaban entre sus vestidos. Y ya fuera del tabernáculo, fuera del contexto de los sacrificios, si esa carne dedicada tocaba pan, vianda, lo que fuere, no santificaría absolutamente nada. Por eso la respuesta de los sacerdotes fue clara: no. ¿Y qué deseaba enseñarles hasta aquí? Hermano, hermana, que la santidad no se contagia. La santidad no se transmite. Y en el caso de la impureza, miren, veamos Números 19:22. Dice: y todo lo que el inmundo tocare, todo lo que el inmundo tocare, será inmundo. Y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Por eso, ante el siguiente planteamiento del profeta, la respuesta de los sacerdotes también fue inmediata. Lea conmigo el verso que sigue. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto, o sea, se hizo inmundo porque tocó un cuerpo muerto y en la ley eso contaminaba.
tocare alguna de estas cosas, el pan, el vino, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. ¿Te das cuenta? ¿Qué deseaba enseñarles? Que la contaminación sí se transmitía. La contaminación sí se transmitía. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la verdad que pretende que ellos comprendan? ¿Cuál es la verdad? Que aunque trabajaban reconstruyendo el templo, realizando aparentemente una actividad santa, su vida estaba contaminada, y esa realidad no iba a cambiar por lo que estaban haciendo para Dios, porque la santidad ni se hereda ni se transmite. Amada iglesia, no pienses que porque alguien está involucrado en las cosas de Dios, sirviendo con sus dones en diversos ministerios, de pronto dirigiendo una red, una supervisión, siendo tutor, coordinador, lo que fuere, haga lo que haga, mi hermano, mi hermana, eso no nos santifica, no nos hace santos, pero tampoco, escúchame bien, es evidencia de que lo estamos haciendo en santidad. Amada iglesia, lo que hacemos no nos define. Y sabes, Dios no se agrada porque hagamos mucho o porque hagamos poco, ni porque enseñemos o prediquemos bien, porque tengamos un cargo dentro de la iglesia, o porque sin falta, pastor, yo voy todos los domingos, no me pierdo ningún culto. Cuidado, no nos hace santos. No nos hace santos. Tampoco evidencia que estemos viviendo en santidad. El pueblo judío debió saber esto siglos atrás. Y hoy nos toca a nosotros tomar conciencia de esta verdad. El servicio no nos hace santos, ni evidencia que vivamos en santidad. Y Dios quiere que seamos conscientes de esto. En tercer lugar, Dios les revela su condición ya a través de una denuncia directa. Verso 14 dice: y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo, esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Durísimas las palabras, durísimas. Todo lo que están haciendo con sus manos, todo sacrificio u ofrenda que me ofrecen, todo, aunque ellos piensen que está bien, que es lindo, es inmundo. Dios es claro. Por más esfuerzos, por más dedicación, si no se hace en santidad, Dios lo reprueba. Dios lo reprueba. El término inmundo significa aquí espiritualmente contaminado, moralmente impuro, por lo tanto inaceptable delante de Dios. Pero ¿por qué estaban en esta condición? ¿Por qué el pueblo estaba así, de esta manera? Si bien luego de la exhortación del capítulo 1 retomaron la reconstrucción del templo, sin embargo, el corazón de cada uno de ellos seguía encadenado
al amor por las posesiones terrenales y a la búsqueda de su propia comodidad. Y aunque estaban tratando de reconstruir el templo, lo hacían sin arrepentimiento ni obediencia genuina. Por eso Dios declaró que todo lo que estaban haciendo, que su servicio era inmundo. Qué fuerte, ¿verdad? Para todos nosotros, mi hermano, mi hermana, para todos. Dios demanda santidad porque Él es santo. La santidad es una vida rendida y exclusiva para Dios en lo práctico. Santidad no es perfección, porque en nuestra humanidad, en nuestra fragilidad, vamos a fallar una y otra vez, tú y yo. Es la realidad. Pero quien anhela santidad vivirá en constante renuncia, en arrepentimiento y búsqueda de comunión con Dios. Sabrá que para crecer en santidad necesita vivir cada día buscando agradar a Dios en todo, apartándose del pecado y obedeciéndolo de todo corazón, porque no hay otro camino. Y de esta manera Dios revela la verdadera condición de su pueblo. Mi hermano, mi hermana, ¿sabes? Dios conoce tu corazón y mi corazón a profundidad. Y si Él nos confronta a todos nosotros esta mañana, es para que tomemos conciencia de cómo estamos sirviéndole, cómo está nuestro corazón, para que a partir de esa conciencia de nuestra condición tomemos una determinación. Porque ese es el deseo del Señor esta mañana o esta tarde ya. En segundo lugar, ¿qué hizo Dios para que su pueblo comprenda que debía servirle en santidad? Los llama al arrepentimiento. Dios no confronta a su pueblo para destruirlo, sino para que se vuelva a Él de corazón. Y este proceso, mira, el mismo Dios lo guía. Es Dios quien guía ese proceso a través de su profeta. ¿Cómo lo hace? Mira, en primer lugar, los insta a meditar en su corazón. El mensaje de Dios es: ahora pues, meditad en vuestro corazón. Es Dios quien les dice: ahora, no mañana lunes, no la próxima semana, no el siguiente mes más tranquilos, más reposados, o el próximo año con tus nuevos proyectos. No, ahora, de inmediato, hoy que escuchas mi mensaje, dice el Señor, meditad en vuestro corazón. Y la palabra meditar está relacionado con una profunda reflexión, con una autocrítica moral y espiritual. Es una evaluación activa a la luz de la palabra de Dios en el escenario de nuestro corazón. Porque el propósito de Dios es que nos volvamos a Él, es que lo establezcamos nuevamente como el centro de nuestra vida. Por eso es necesario dos cosas, y el profeta lo va a decir. Mira, el texto continúa. El profeta dice: desde este día en adelante. ¿Qué hay que hacer primero? Determinar un nuevo comienzo con Dios. Desde este día, yo decido determinar un nuevo comienzo ahora con Dios. Esta expresión marca el punto donde Dios nos llama a dejar atrás la desobediencia
toda mala manera de vivir para comenzar una nueva etapa de obediencia, de rendición y piedad. Es como si me dijera Franklin: mira, hoy 12 de octubre a las 2:21 de la tarde, lo que hiciste de aquí para atrás: desobediencia, rebeldía, hipocresía, una doble vida, una vida espiritual seca, sin oración, sin palabra, sin estudio, un servicio egoísta, orgulloso, vanidoso. Hasta aquí quedó. De aquí en adelante, otra debe ser la historia, porque esto ya no puede seguir. Te estoy confrontando para que ahora medites y tomes una decisión. En segundo lugar, también es necesario detenernos para que Dios nos limpie. Dice el profeta: antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Dios los conmina a parar. Detente, deja las piedras, deja las herramientas, deja todo. No tiene sentido seguir sirviendo de esta manera en el templo de Jehová. Déjalo todo, para. Y expón tu corazón para que Dios lo limpie, porque no puedes seguir sirviendo de esa manera. Mis hermanos, Dios detiene la construcción porque para Él más importante es edificar el corazón de su pueblo. Su propósito no era solo levantar un edificio nuevo, sino formar un pueblo santo que le adore y le sirva con pureza. Ese era el deseo de Dios, pero era necesario parar. No significa esto: bueno, ahora dejo de servir, ya no hago nada. No. Dios te está diciendo: tómate un tiempo, estate quieto, para que disciernas la voz del Espíritu y te muestre cómo estás hoy, cómo estoy yo delante del Señor. Y para que una vez consciente pueda decirle: Señor, ya no quiero seguir así, límpiame, cámbiame, transfórmame. En segundo lugar, Dios les recuerda las consecuencias de su desobediencia. Mira, Dios quiere que ellos tengan claro que el pecado no queda impune. Verso 16: antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y encontraban 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros de vino y solamente habían 20. ¿Te das cuenta? Dios les recuerda: trabajabas duro, pero tus cosechas eran escasas. Tanto el grano como el vino habían sido mermados en gran manera, y el responsable de ello no era la suerte, era Dios. Y añade: os herí, verso 17, con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Y Dios también les dice que usó la naturaleza para corregirlos, para hacerles entrar en razón. Usó el viento solano, ese viento caliente y seco que quemaba los cultivos. Utilizó también el tizoncillo, ese hongo negruzco que atacaba las espigas y las secaba. Y el granizo, que tú sabes cómo es, que destruía los cultivos. Es decir, todo su trabajo prácticamente era en vano.
terminaba en frustración porque Dios había retirado su bendición. Y el pueblo debía tomar conciencia, el pueblo debía saber que esas pérdidas no eran casualidad. Dios les estaba mostrando que el pecado siempre deja consecuencias. En tercer lugar, después de mostrarles esto, Dios esperaba una respuesta de su pueblo. Pero mira lo que responde este pueblo. Verso 17, la parte final. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Dios lamenta la decisión de Judá. A pesar de todo, no cambiaron su dirección, ni volvieron su corazón a Dios. Esta es la tristeza divina, que el dolor, que la adversidad, que la escasez no los llevó al arrepentimiento. Y amados hermanos, el propósito del quebranto, de la disciplina, nunca es destruirnos, sino hacernos volver al corazón de Dios, al corazón del Padre. Cuando Él nos corrige, ¿sabes? No solo quiere hacernos conscientes de culpa, sino también de la necesidad urgente que tenemos de transformación. Dios no desea lágrimas momentáneas, sino un giro determinante de obediencia y de anhelo de comunión con el Señor. Y sabes, posiblemente alguno de vosotros, alguno de ustedes hayan llegado a este lugar pasando una circunstancia difícil, una crisis, una adversidad. Ahora mismo discierne. Te toca discernir. Porque sí puede ser que Dios te esté probando, que a través de esa crisis, de esa circunstancia difícil, tu fe se haga más fuerte, tu dependencia y confianza del Señor se renueve y se arraigue profundamente en Él. Puede ser que sea solo una prueba para hacerte mejor creyente, mejor siervo. Pero también es posible que la crisis que estés experimentando sea parte de la disciplina de Dios, que está buscando despertar tu conciencia para que vuelvas en sí, como el hijo pródigo, para que evalúes tu caminar con honestidad, confieses tus pecados y te vuelvas a Dios de todo corazón. La prueba nos afirma, nos hace fuertes cuando estamos bien en el Señor, nos perfecciona, pero la disciplina corrige la mala condición de nuestra vida. Discierne cómo estás delante del Señor, porque esa adversidad, esa crisis no es casualidad. Si Dios la está permitiendo en tu vida, es con algún propósito. Amén. En tercer lugar, ¿qué hizo Dios para que su pueblo comprenda que debía servirle en santidad? Les promete extender su favor sobre ellos. ¿Y sabes por qué hace esto Dios? Porque Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice a su pueblo, verso 18. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. 2 veces le dice Dios al pueblo: medita en tu corazón, medita en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios deseaba que su pueblo no olvidara lo que
estaba ocurriendo en el día 24 del 9º mes. Esta fecha correspondía al mes de Quisleu, equivalente aproximadamente al 18 de diciembre del año 520 antes de Cristo. Ese día, si Dios lo cita, es porque era trascendente. ¿Y por qué? Primero, coincidía con la reanudación definitiva de la reconstrucción del templo después de años de estancamiento. 2, porque habían pasado casi 3 meses después del primer mensaje de Ageo en el capítulo 1. Pero más importante aún, porque ese día el pueblo determinaría volver a poner a Dios en el centro de su vida. Fue histórico porque la obediencia del pueblo se alineaba con la voluntad de Dios. Por eso ese día 24 del 9º mes debía ser inolvidable. Por eso Dios le dice 2 veces, medita en tu corazón, medita en tu corazón. Antes ya lo había dicho, versos anteriores, medita en tu corazón. ¿Por qué? Muchas veces cuando escuchamos mensajes de este tipo, ¿no? A veces decimos, el pastor nos ha dado con palo. Duro, exhortación tras exhortación. Pero ¿sabes? A veces la respuesta ¿cuál es? Hacemos un compromiso ligero porque nos sentimos mal por el mensaje escuchado, porque nos sentimos confrontados, porque nos da pena, vergüenza y decimos, pues voy a tomar un compromiso. Oh, ya Señor, te prometo cambiar. Sí, pues estoy viviendo mal. Y tomamos decisiones superficiales, compromisos que se olvidan al cabo de 1 o 2 días. Promesas emocionales del momento, circunstanciales por X motivos, pero que se caen en el tiempo. 2 veces nos dice el Señor a todos, medita, medita, porque no quiero determinaciones superficiales. De aquí en adelante, desde el domingo 12 de octubre a las 2:34 en adelante, tu vida no puede ser la misma, dice el Señor. No podemos tomar decisiones de momento que se van a caer en el tiempo. Medita, medita, medita en tu corazón, porque la decisión debe ser histórica en tu vida. Un antes y un después. Este día debe ser recordado como el día en que volvimos nuestro corazón delante del Señor con sinceridad. Por eso, medita, medita. El volverse a Dios de corazón inclinó nuevamente su favor, su bendición sobre su pueblo. Verso 19, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día, desde esta hora, os bendeciré. Tremenda promesa del Señor. Amén. No había evidencia de cosecha. El granero estaba vacío. No había fertilidad en los campos. No había nada que cosechar. Sin embargo, Dios le dice a su pueblo, a partir de hoy, desde esta hora, desde este día, los voy a bendecir tremendamente.
Era la gracia de Dios. La gracia de Dios. El favor de Dios, porque hermanos, ellos no lo merecían. No lo merecían. Era gracia extendida, porque la relación se estaba restaurando, porque había una convicción de pecado y una vuelta a Dios. Entonces Dios extiende su gracia, su favor. Mi hermano, mi hermana, este verso nos recuerda que la bendición no comienza cuando intentamos mejorar. No se trata de mejorar. Cuando intentamos mejorar, estamos intentando cambiar en nuestras fuerzas. Dios lo que quiere es que nuestro corazón se rinda plenamente a Él, que lo volvamos a establecer como el centro de nuestra vida para que Él nos transforme, para que transforme todo lo que somos, lo que hacemos, la dirección de nuestra vida. Nos quiere sacar del estancamiento, de la sequedad, para bendecirnos espiritualmente y de manera integral, porque eso hace Dios. Extiende su gracia y su favor cuando con honestidad nos volvemos a Él. ¿No te gustaría experimentar eso en tu vida? A mí sí. Finalmente, ¿qué hace Dios para que su pueblo comprenda que debía servirle en santidad? En estos últimos versos que son escatológicos, con estos mensajes Dios los alienta con esperanza de un reino eterno. Ellos seguían dominados por los persas, subyugados, todavía reconstruyendo el templo. Entonces Dios le dice a Ageo: ahora ve donde Zorobabel. Dice el verso 20 al 23. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, trastornaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. En estos versos finales, Dios se dirige a el gobernador de Judá, Zorobabel, para dos cosas. Primero, afirmar su soberanía. Yo estoy sobre todo, aún sobre los persas, cuidado, sobre todo. Y dos, para afirmar su fidelidad al pacto con la casa de David. Le dice Zorobabel: haré temblar los cielos y la tierra. Voy a remover los reinos humanos, voy a trastornar la fuerza del mundo, porque yo soy soberano y estoy por encima de todo. Y el propósito de estas palabras era animar a Zorobabel y por medio de él infundir esperanza a todo el pueblo. Por eso Dios le dice especialmente: mi siervo Zorobabel. Porque a pesar de todo lo que ha acontecido, Dios no lo ha desechado, ni a él ni a su pueblo. Y le promete: te pondré como anillo de sellar, un símbolo de autoridad real, de elección, de pertenencia. Y con estas palabras Dios no solo estaba honrando a este hombre, sino que lo que estaba haciendo era restaurar la dignidad del linaje de David, que se había interrumpido por el exilio, porque Zorobabel era descendiente de David. ¿Y el Mesías de dónde tendría que venir?
del linaje de David. Lo que estaba haciendo Dios era reafirmar que su plan redentor no había terminado, no se había anulado. Le estaba asegurando a su pueblo que su propósito seguía firme, que su fidelidad dependía de su pacto eterno e inquebrantable, no por ellos o por su conducta, y que ese plan redentor alcanzaría su cumplimiento, quizá no en el tiempo de Zorobabel ni en el tiempo del pueblo. Lo dije al inicio, era un mensaje escatológico. Hallaría su pleno cumplimiento en la persona de Cristo. Cuando Cristo regrese por segunda vez, hará temblar los cielos y la tierra. Todo lo temporal, todo reino terrenal será removido y Cristo establecerá su reino eterno e inconmovible. Qué tremendo, ¿verdad? Y de esta manera, Dios le decía a su pueblo: hay un plan, no los he desechado, mi propósito sigue, mi plan eterno está vigente. Los alienta, los fortalece. Mi hermano, mi hermana, todo esto Dios lo hizo con una finalidad: que el pueblo le sirva con santidad. Mi hermano, Dios quiere lo mismo para ti y para mí. Por eso esta tarde, detente, detente, deja todo, medita 1, 2, 3 veces en tu corazón y reconoce la verdadera condición de tu vida. Confesemos nuestros pecados y volvámonos al Señor para que a partir de hoy, de aquí en adelante, nuestro servicio sea santo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Para participar y pertenecer a una de nuestras redes, inscríbete en los links que aparecen en la descripción del video. Recuerda que también nos reunimos en nuestros grupos pequeños. Para mayor información, comunícate al WhatsApp que aparece en pantalla. Recuerda que puedes vernos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.